alumnos, vamos a continuar con el concepto de la inercia. La inercia es una tendencia natural de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento uniforme. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde está volando el avión horizontalmente con una rapidez y la bola de tenis no se mueve. Pero si el piloto repentinamente acelera el avión, ganando mayor rapidez, en consecuencia la bola se acelera hacia atrás. A eso se le conoce como inercia. El mismo ejemplo podemos tomar cuando estamos en un automóvil que está yendo con una velocidad. Cuando frena, repentinamente nuestro cuerpo tiende a mantener la velocidad que tenía y por eso nos alamos hacia adelante. La inercia es la tendencia de la masa a resistirse a ser acelerada. Es decir, que la inercia es la propiedad de la masa cuando se resiste a ser acelerado. Siempre es necesaria la presencia de una fuerza para acelerar un cuerpo. Esto tenga muy en cuenta: cuando existe aceleración, existe fuerza, y si existe fuerza, va a existir aceleración. Es la segunda ley de Newton, que lo vamos a ver posteriormente. Como mencionábamos, la inercia es una propiedad de la materia relacionada con la masa, es decir, cuanto mayor sea la masa, mayor va a ser la inercia. Conceptos de masa y peso. Ya hemos mencionado en el anterior capítulo que es la masa. Es una propiedad de la materia que mide la cantidad de materia que está contenida en un objeto. El peso es una magnitud vectorial que está regida por la masa y por la aceleración de la gravedad, es decir, que el peso es masa por gravedad. Ya hemos conocido el peso. La tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. Antes de mencionar esta tercera ley, tenemos que entender que existen tres leyes de Newton. Les pueden decir a veces que existen hasta 4 leyes de Newton, que incluyen a la cuarta ley de Newton como la ley de la atracción gravitacional o la ley de gravitación universal. Bien, la tercera ley de Newton nos menciona que cuando dos cuerpos interactúan, ellos ejercen fuerzas uno sobre otro. Un ejemplo: cuando hay una fuerza de acción que se le da, por ejemplo, al botón de un timbre, esa es la fuerza de acción. Paralela a esa fuerza se produce una fuerza de reacción que tiene la misma magnitud, es decir, el mismo tamaño, pero el sentido contrario. Las fuerzas en la naturaleza nunca están de manera individual, siempre están por parejas. Estas fuerzas jamás se pueden cancelar, ya que actúan sobre diferentes cuerpos. El enunciado de la tercera ley de Newton nos menciona que a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción de igual módulo, pero en sentido contrario. Aquí tenemos otro ejemplo donde un cohete es propulsado. Hay una fuerza de acción en este sentido y la fuerza de reacción hace que el cohete pueda despegar. Primera condición de equilibrio, y su enunciado es: un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio de traslación si la fuerza resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es nula. Y vemos aquí un gráfico donde hay 4 fuerzas: fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Las 4 fuerzas, al sumarlo vectorialmente, tienen que dar 0. En esa condición este cuerpo está en equilibrio. El ejemplo es sumar por el método del polígono, donde la fuerza 1 le continúa la fuerza 2, le continúa la fuerza 3 y finalmente la fuerza 4 llega al inicio. En esta condición sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas es 0. Cuando aprendemos vectores, si los vectores van en polígono y llegan al origen de donde ha partido el primer vector, entonces la suma de todos esos vectores, que en este caso son fuerzas, es 0. Otro de los teoremas para poder resolver condiciones de equilibrio: hay un teorema que se utiliza para poder resolver en estática las condiciones de equilibrio, y eso es el teorema de Lamy. Lamy ha sido un físico francés, que es Bernard Lamy, nacido en 1640 y fallecido en 1715. Ha anunciado un teorema que es aplicable a solamente a 3 fuerzas coplanares. Coplanares significa que están sobre un mismo plano. La ley de Lamy dice que si un cuerpo se encontrase en equilibrio bajo la acción de 3 fuerzas coplanares y concurrentes, la magnitud de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone. Aquí tenemos el gráfico: una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 con ángulos alfa, beta, tita. Esto es la condición
condición para que se pueda aplicar el teorema de Lamy. La condición para aplicar el teorema es que sus líneas de acción deben ser concurrentes. Fíjense, esto es la ecuación del teorema de Lamy, es similar al teorema de los senos que ya han visto en trigonometría o posiblemente hayan visto en vectores para resolución de triángulos. Un concepto importante también es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto ubicado dentro o fuera del cuerpo donde está concentrado el peso de ese cuerpo. Se encuentra de acuerdo a la figura geométrica del cuerpo, y esto podemos verlo en las tablas para un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, etc. Continuamos con el diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son gráficos que se utilizan para poder mostrar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las direcciones en las que están actuando estas fuerzas. Vamos a ir estudiando diferentes situaciones para podernos ir dando cuenta qué tipo de fuerzas actúan sobre un cuerpo y en qué condiciones. Bien, estudiantes, en esta parte vamos a dejar la segunda sesión. Hasta este punto tienen que realizar sus carpetas. Vamos a continuar la próxima sesión analizando los diagramas de cuerpo libre. Es todo, chicos. Hasta luego.